En Europa, la guerra en Ucrania, distintas derivaciones de lo que significa este momento geopolítico del planeta. ¿Cómo te va, Ariel? Bienvenido, buen mediodía. Buenas tardes, muy bien. Bueno, como lo comentás, sí, ha sido una semana muy cargada de información, muy cargada de algunas conclusiones inclusive, en términos esencialmente económicas. ¿Qué ha pasado? Rusia ha decidido ya empezar a cortarle el gas a Europa. Ya le ha cortado el 40% del gas a Alemania, el 50% a Italia, y esto está desencadenando lo que hemos hablado en muchísimas ocasiones, es decir, aumento de precios. Ya en Europa los consumidores están muy preocupados. Allí estamos viendo, estos son los gasoductos y los oleoductos, en algunos casos, que comunican a Rusia con Europa, por donde pasa esa energía, que nunca está de más recordarlo. Esta energía llegaba desde Rusia a Europa desde hace 50 años. Algunos gasoductos se han ido agregando, pero durante 50 años, incluso en la época comunista, Rusia cumplía con sus contratos y le enviaba gas abundante, de buena calidad y barato a Europa. Eso favoreció, permitió que, sobre todo Alemania, el pulmón industrial de Europa, se desarrollara, sobre todo en industrias altamente consumidoras de energías, como las del vidrio, las químicas, los fertilizantes, todo lo que es petroquímica, plásticos y demás, aceros, que consumen, son industrias altamente consumidoras de energía. Como digo, era energía buena, abundante y de buen precio. Claro, usted me dirá, y lo hemos comentado en alguna oportunidad aquí en esta columna, en los últimos meses Estados Unidos se preocupó, dijo eso no está bien, yo tengo mucho gas y mucho petróleo y quiero que ustedes corten esa comunicación, ese vínculo con Rusia y reciban mi gas, mi petróleo, mi energía y demás. Eso dice Estados Unidos. Claro, los convencieron a los europeos, a la élite europea, y hay que decir también a la población, de que había que pelearse con Rusia. Entonces ahora están recibiendo poco gas, poco petróleo, poco mineral de hierro, poco carbón de otras partes, esencialmente de los Estados Unidos, pero altamente caro, muy caro, 3 o 4 veces más caro. Por eso lo hemos dicho, creo que fue la semana pasada, se viene una altísima inflación, los precios están por las nubes, en todas partes del mundo, porque claro, ahora está faltando petróleo, está faltando energía, y si Rusia les dice que ya, como lo acabo de mencionar, 40% menos para Alemania, 50% para Italia y para el resto de Europa, estamos hablando de un escenario muy complicado, sobre todo para las empresas, las fábricas europeas, y eso quiere decir aumento de precios, inflación, desocupación. Y en esto está lo que hemos dicho muchísimas veces en esta columna, inexplicable, inentendible, el auto o el suicidio al que han sometido a Europa los propios líderes europeos. Los alemanes, sobre todo los socialdemócratas alemanes, los verdes, los franceses, los españoles, los belgas, los italianos, que, y a esto hay que agregarle, durante muchísimos años nos dieron lecciones sobre las buenas conductas, sobre proteger el medio ambiente, sobre consumir un poco menos, de industrializarse en un sentido más ecológico. Todo eso al tacho, lo tiraron a la basura con absoluto descaro, con la hipocresía de siempre, sobre todo los anglosajones. Ahora están consumiendo un petróleo que es altamente caro, el que viene de Estados Unidos, que lo estamos viendo, sobre todo sale de allí, de Canadá, como lo usted está viendo, son arenas bituminosas, es ese petróleo que sale de tierras negras, muy contaminantes, muy altamente contaminantes. Hay grandes protestas en muchas partes de los Estados Unidos porque ese es un petróleo que contamina todo, la producción en sí se produce a través de altísimo calor, con componentes químicos y demás, es altamente contaminante, muy caro, y eso es lo que los Estados Unidos le están vendiendo a Europa. Entonces, esto está produciendo un descalabro en la economía mundial, porque claro, nosotros estamos acostumbrados a decir la opinión pública condena a Rusia, pero la opinión pública es, como lo hemos dicho, 20% de la población del mundo, Europa, Estados Unidos, Canadá y algo más, pero todos los otros, que también cuentan, en gran parte América Latina, África, Asia, Medio Oriente, la India, China, no están en esta política de condenar a Rusia, todo lo contrario. El presidente de China, Xi Jinping, habló con Putin hace unos días y dijeron dos cosas sintéticamente.
La seguridad común es muy importante, seguridad común, o sea, armamento, prepararse para la guerra y sobre todo defender la soberanía. Esto es muy importante para nosotros, dijeron los chinos y los rusos. En el caso de Rusia es Ucrania y en el caso de China es Taiwán con estas preparaciones de guerra que hay por allí. En fin, este es el escenario en el cual estamos moviéndonos en nuestros últimos días. Y ahora, en estas últimas horas, hace unas pocas horas, habló el presidente Putin de Rusia en el Foro Económico Internacional de San Petersburgo, diciendo, esto hace horas, diciendo, señores occidentales, ustedes se han suicidado. Han convertido al mundo en una polarización extrema en el cual están ustedes que van a estar cada vez más empobrecidos, con menos fábricas, con menos empresas, sin energía, sin gas, sin calefacción en sus casas, con el costo de la gasolina para llenar los tanques de los coches cada vez más caros, sin empleo, con desocupación, con alta inflación, mientras que el polo económico se dirigió hacia Asia. Y este es el polo que en el mundo hoy se va a potenciar. Entonces, este ha sido un discurso muy importante, créame, muy importante de Putin, en el cual ha marcado claramente que ellos se han desligado, desvinculado de Occidente. Y esto tiene consecuencias económicas, como es obvio, ¿verdad? Ariel, más allá de los convencimientos que decías de parte de Estados Unidos hacia Europa, ¿por qué crees que las potencias, los líderes europeos, incursionaron en este, entre comillas, suicidio, teniendo en cuenta por allí que cada vez se limita más la energía que proviene de Rusia? Mira, hay una razón. Yo conozco bien Europa. Y allí lo que ha pasado es que a lo largo de los años, las élites, sobre todo de los partidos más progresistas, estos que hablan de socialdemocracia, de derechos humanos, de protección a las minorías, de muchísimos temas progresistas, en realidad lo que estaban era sometidas cada vez más a los dictámenes de los Estados Unidos, ya sea porque los invitaban a congresos, se formaban en sus fundaciones, en sus ONGs. Esto fue un trabajo cultural, te diría, de muchísimos años. Se perdió en Europa, de la época de Gaulle, en Francia, de Mitterrand en Francia, de grandes líderes en España, en Italia, en el norte de Europa, que eran líderes más nacionalistas, si querés, o que pensaban más en los intereses de Europa. Estos son lo que ellos mismos se llaman socialdemócratas atlantistas. Atlantistas, Océano Atlántico, Estados Unidos, Inglaterra, Estados Unidos. Entonces están comprados culturalmente, porque no hablo necesariamente de dinero, sometidos, colonizados culturalmente, esas élites socialdemócratas europeas a los dictámenes de los Estados Unidos. Algo como lo que pasó en América Latina, en Hispanoamérica, en la época de la colonia, en la época de las independencias, en que la mayoría de nuestros líderes estaban sometidos culturalmente a Inglaterra. Algunos dicen que eran hasta agentes ingleses. Estamos hablando de Bolívar, estamos hablando del propio San Martín, de O'Higgins, de Miranda, esos que son los líderes de nuestra soberanía, de nuestra independencia. En realidad estaban bastante sometidos al dictamen cultural de Inglaterra en aquel momento. Y esto está pasando lo mismo en Europa, porque es absolutamente incomprensible que Europa se ponga en este enfrentamiento con Rusia, Rusia que es un país europeo también, que lo van a tener toda la vida de vecino. Una locura, ¿no? Exacto. Hablabas de China en algún momento, brevemente, con estas sanciones a Rusia, ¿se beneficia el gigante asiático? Absolutamente, sin duda esto es realmente, toda Asia se beneficia, la India, el Medio Oriente, Irán, los países del sudeste asiático, y allí quedan apretados en el medio Japón, Australia, que también están en esa región, es su vecindario inmediato, pero realmente es allí donde hoy está desarrollándose, y en el caso concreto de China, el beneficio económico es absoluto, y por eso esa alianza que mencionaba recién entre China y Rusia, que es indisoluble. Ariel, muchísimas gracias como siempre, muy interesante. Un saludo.